aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Gloria a su nombre. Qué bueno es sentir su presencia, hermano. Cuando estamos en su presencia, las cosas las vemos diferentes. Entonces, al verla diferente, las circunstancias no nos impiden adorar a Dios, sino que al adorarle hay en nosotros plenitud de gozo. Se produce en nosotros una alegría que aparentemente, si lo vemos de una manera humana, no tiene sentido. Pero en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y a su nombre, a su nombre. Aleluya, qué bueno es el Señor. Es maravilloso. Verdaderamente, hermano, que cuando adoramos al Señor, la tristeza huye. A veces hasta el dolor va desapareciendo cuando nosotros adoramos al Señor. Vamos a ver los anuncios de la semana, por favor, ponga atención. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Me es otorgada esta parte para compartir con cada uno de ustedes nuestros anuncios semanales de la Iglesia de Dios en Sánchez Libertad. Los lunes tenemos doctrina de 7 a 8 p.m. Los martes tendremos evangelismo dirigido por las damas a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche tendremos nuestro discipulado dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández por nuestras plataformas YouTube y Facebook. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos evangelismo dirigido por los caballeros. Los jueves tenemos nuestro servicio de sociedades de 7:20 a 8:45. Este jueves dirigen los caballeros. Los sábados tenemos nuestro discipulado de niños de 4:30 a 5 para niños de 2 a 6 años y de 5 a 6 para niños de 7 a 14 años, así como también nuestro culto evangelístico dirigido por jóvenes de 7 a 8:30. Y los domingos tendremos nuestros dos servicios, de 8 a 9 y de 10 a 11. Dios le bendiga, les esperamos. Lo has sentido, lo has sentido. Un cambio. Metamorfosis. El campamento. Get ready. Centro Conferencial Cristiano La Vega. Piscinas, juegos. Capilla. Noche temática. Prepárate para Metamorfosis. Campamento 2022. Del 15 al 17 de julio. Inscríbete ya. Cupo limitado. Más información en los números en pantalla. Bien, hermano, eso es el viernes que viene ya. Así es que vayan preparando los bultos y las maletas, porque allí estaremos. Gloria al Señor. Quiero recordarle a los líderes que no van a estar allí que ellos van a ser los responsables de esta congregación durante el tiempo que estemos allá. Y a los hermanos apoyando el culto del jueves
y del viernes y del sábado y del domingo. Así que ya ustedes saben. Bueno, nosotros nos vamos sí, verdad que viernes no hay servicio, ni sábado. Es el domingo, el único día. Así es que esperamos que los hermanos estén aquí como un solo hombre, como siempre lo hacen. Gloria a Dios. En esta mañana quiero darle la bienvenida muy cordialmente, con mucho amor y cariño, a Lady Valdés. Yo quiero que ella, por favor, se ponga de pie. ¿Dónde está Lady? Dios te bendiga, Lady. Eres bienvenida a esta casa. Y esperamos, Lady, que en esta mañana salga de este lugar con una experiencia maravillosa de un encuentro con el Señor. Es mi deseo y oración para ti. Gloria a Dios. Tenemos el hermano Toniel, nos trajo una visita que se llama Marta Sánchez. Ella es cristiana. ¿Dónde está? Dios te bendiga. Y nos sentimos, perdón, ok, amén. Tenemos aquí, entonces, tenemos una misionera, nos visita. Gloria al Señor, póngase de pie. La misionera que nos visita. Dios te bendiga y muy bienvenida a este lugar. Entonces, Marta Sánchez, cristiana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marta Sánchez por cristiana. Cristiana, no es que cristiana, cristiana. Está dos faltan. Marta Sánchez. Renzo Tavares. No me faltan estas dos. No, esa es una. Amén. Tenemos a Renato Tavares, por favor, ponte de pie. Bienvenido a esta casa, amado hermano. Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues estas son nuestras visitas. Le decimos que se sientan como en su propia iglesia, en su propia casa. Y de verdad que le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Ya voy a estar presentando al exponente de la palabra de Dios en esta mañana. El Señor nos va a bendecir como lo hizo en el primer culto. Tuvimos un culto maravilloso, extraordinario. Rodi trajo un tema muy apasionante, gloria al Señor. Y yo sé que en esta hora también el Señor va a usar de una manera muy especial a este hermano que yo, que tengo tantos años conociéndole en este lugar, puedo testificar que el crecimiento espiritual de este hermano ha sido notorio. Podríamos decir que un antes y un después. Y con un aplauso al Señor le entrego estos micrófonos a nuestro diácono Willy Castro, él con nosotros. Dios le bendiga más. Dios le bendiga mucho más. Gloria al Señor. Nos sentimos altamente contentos y regocijados de estar en este lugar para hablar de la palabra de Dios. Como siempre le digo, hacer lo que me gusta hablar de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hubo alguien, quizás se vaya a poner un poco, no mucho, porque no se pone muy bravo conmigo, pero quizás se vaya a poner un poco bravo conmigo, porque yo entiendo lo mismo que él entiende. Yo entiendo que él es de aquí,
que él es de nuestra iglesia, él lo entiende eso también. Y cuando yo llegué aquí a esta iglesia, eran niños que caminaban y corrían entre los bancos. Y yo siempre he sido una persona que he sido muy apegado a los niños. Y en ocasiones me lo montaba aquí en el cuello y salía caminando. Ya yo no puedo hacer eso, porque es un hombre hasta con hijos. Y es mi querido hermano muy talentoso, con dones de Dios, Ismael. Dios te bendiga, Ismael. Yo no te voy a decir que tú eres bienvenido aquí, porque tú eres de aquí. Y espero que Dios en esta mañana hable a nuestras vidas. Primeramente que hable a la mía. Sí, porque si Dios va a dar algo, yo prefiero que me lo dé a mí primero. Que me lo dé a mí primero y después que lo bendiga a ustedes. Amén. Puedes decirle al hermano que está a tu lado, Dios va a hablar a tu vida. Dígaselo a sí mismo, a tu vida. Porque eres tú la persona que está aquí en esta mañana. Y eres tú el que viene a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y eres tú el que sabe en las condiciones que tú estás delante de Dios. Y eres tú el que sabe la necesidad que hay dentro de ti para que Dios hable a tu vida. Sé que no en vano le dijiste a tu hermano, Dios va a hablar a tu vida. Y así mismo Dios va a hablar a la mía. Por eso dije, quiero que lo que Dios vaya a dar, que me lo dé a mí primero. Y de esta manera bendecimos los hermanos y los amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales. Esperamos que en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios sea de gran bendición para cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Voy a tener varias porciones de la palabra, pero quiero comenzar, gloria al Señor, en esta mañana, leyendo en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, de versículo 1 hasta el 11. Y vamos a leer la palabra. Si usted siéntase cómodo, abra su corazón, abra su mente y siéntase cómodo en el Señor. Alabado sea Dios. Si usted entiende que usted es reverente poniéndose de pie, usted lo hace. Si usted entiende que quedándose sentado, usted lo hace. Lo importante es que usted abra su corazón en reverencia a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él
y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y dice el versículo 11: y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Gloria al Señor. Si tú quieres puedes acomodarte y puedes sentarte. Y quise ponerle como tema a esta breve porción de la palabra: no pierdas tu enfoque, es el secreto de tu victoria. No pierdas tu enfoque, es el secreto de tu victoria. Gloria al Señor. Y para poder entender un poco el tema y hablar un poco del tema, quisimos traer a colación referencia de dos palabras: ¿qué es perder y qué es enfoque? Que para poder entender el no perder mi enfoque, que es el secreto de mi victoria. El secreto de mi victoria es mantenerme enfocado en lo que tengo que estar enfocado. Tengo que entender qué significa para mí la palabra perder y qué significa la palabra enfoque. Perder es dejar de poseer determinada cosa a causa de algo. O sea, tú pierdes lo que tienes cuando te detienes a ver algo y deja de valorar lo que tienes y te enfoca en ese algo. Entonces pierdes lo que tienes por enfocarte en eso. Es dejar de tener determinado sentimiento o aptitud. Es que deja de valorar las cosas que realmente tienen valor en todo tu entorno, en todo tu alrededor, en toda tu vida, cuando por una cosa deja de enfocarte en lo que tienes. Es como cuando tú dejas de valorar lo que realmente tú tienes, lo que está a tu alrededor, lo que es tuyo, detrás de otras cosas. Eso es perder. Enfoque es la acción de tú enfocarte, de tú concentrarte en algo. Es la manera de valorar o de considerar lo que ya tienes. Es cuando tú te compenetras y te dedicas a lo que ya tú tienes. Y perder el enfoque, ese es el secreto de tú perder lo que tú posees. Gloria al Señor. Eso significa que mantener el enfoque entonces es retener lo que tiene. Tu enfoque, mantener tu enfoque es el secreto de tu victoria. Le puedes decir al hermano que está a tu lado: debo de enfocarme en lo que tengo para poder obtener la victoria. Debo de enfocarme en lo que tengo para poder obtener lo que quiero. Y en eso consiste tu victoria. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios a nuestras vidas, que no menos cierto es lo que refleja este episodio de Lucas, que Lucas revela de lo que realmente pasó en la vida de Pedro cuando el Señor comienza a llamar a aquellos que lo iban a acompañar y a aquellos los que iban a hacer conjuntamente con Jesús la diferencia en la historia de la humanidad. Jesús no comienza a escoger
personas superdotadas ni personas preparadas. Comienza a escoger a aquellas personas, escuche bien esto, a las que eran consideradas, y más adelante se lo voy a explicar, tal y como consideraban las personas a Jesús. Y cuando llega, refleja este episodio que cuando él llega a la orilla del mar, la multitud lo agolpaba, porque donde quiera que Jesús iba, la gente quería ir para escucharlo. La gente tenía sed, tenía hambre de escuchar. Hoy día también la gente tiene sed y hambre de escuchar la palabra. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos perdido el enfoque del llamado que Dios ha hecho en nuestra vida y dejamos de hacer lo que realmente tenemos que hacer por dedicarnos a ver cosas que no nos corresponden ver, y dejamos de llevar el mensaje de la palabra a esos necesitados. Y eso pasa cuando nosotros perdemos el enfoque del cual usted y yo hemos sido llamados. Ese personaje, Pedro, hay dos episodios, hay varios episodios en su vida, pero hay dos que hacen un contraste uno del otro. Porque hay un momento en que él se enfoca en el llamado de Dios que Dios hace en su vida. Pedro no era una persona preparada académicamente, pero era un maestro de la pesca. Pedro quizás no era un gran, pero tenía empresa de pesca. Pedro tenía una buena posición y sabía cuándo se debía ir a pescar y cuándo no. Y Jesús aprovecha el momento preciso e indicado para hacerle llamado a Pedro. Aquel maestro de la pesca, en el momento en que él no había conseguido nada, en el momento en el que él había pasado toda la noche pescando y no había agarrado nada, después de Jesús haber predicado la palabra, y me imagino a un Pedro limpiando sus redes y prestándole atención al maestro, escuchando su palabra, y cuando el Señor le pide que le permitan entrar a la barca y comienza a hablar, y me imagino a un Pedro enfocado en las dos cosas, en lo que tenía que hacer para preparar sus redes, para guardarla, pero escuchando atentamente el mensaje de la palabra. Y me imagino en ese tiempo un Espíritu Santo de Dios transformando, comenzando a tocar la vida de Pedro. Y el Señor le dice: vamos, mar adentro. Señor, pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. Pero como ya el mensaje había comenzado a surtir efecto en la vida de Pedro, le dijo: pero por lo que tú has dicho, por tu palabra, en tu nombre yo echaré las redes. Pedro no se enfocó en que la noche él no había conseguido nada. Se enfocó en que había alguien que le estaba hablando la verdad de su vida. Y confió en ese. Y comenzó a navegar mar adentro. Y cuando el Señor le hubo indicado a él que echara las redes, echar las redes, y la palabra que leímos nos narra y nos dice que comenzaron a rajarse las redes, a partirse de tanto lo que estaban, gloria al Señor, pescando, de tal manera que él llamaba a sus compañeros y le decían: vengan porque no aguantamos el peso de esto. Y comenzaron a echar en la otra barca, y era tanto y tanto lo que habían pescado que se hundían las dos barcas. El secreto de tu victoria está en no perder el enfoque. Pedro se mantuvo enfocado en el Señor. Confió, le creyó. Y fue altamente bendecido. Gloria al Señor. Pero este Pedro, que conociendo ya lo que Dios le había, lo que el maestro, lo que Jesús había hecho, conociendo el milagro portentoso que él había hecho, llevando también esa misma enseñanza consigo,
hay un episodio en donde Pedro pierde su enfoque. Y quiero mostrarte lo que dice Mateo en el capítulo 14. Gloria al Señor, del versículo 29 al 33. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y el versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó con Pedro, aquel que había recibido el llamado de Dios? ¿Qué pasó con Pedro, aquel que había visto el milagro portentoso? Y no solamente ese, había visto muchos milagros más del Maestro. ¿Qué pasó con Pedro? Aquel que en el momento de su llamado le creyó al Maestro. ¿Qué pasó con Pedro, que estando en la barca vio a aquel que venía? Y mientras muchos se asustaban, dice la Biblia, hay unos versículos más adelante, y decían: es un fantasma, asustado por el que venía caminando sobre las aguas. Pudieron reconocer que era Jesús. Y Pedro, confiadamente y osadamente, quizás recordando aquel momento de aquel milagro que Jesús había hecho cuando le hizo el llamado, quizás manteniendo el enfoque, reconociendo que era Jesús el Hijo de Dios, comenzó a perder el enfoque del llamado que Dios había hecho en su vida. Comenzó a perder el enfoque de quién era que venía caminando sobre las aguas. Comenzó a perder el enfoque, o lo había perdido ya, de aquel que le había hecho el milagro y de aquel que le había dicho: sígueme que te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros esto? Que sabiendo y reconociendo el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, perdemos el enfoque de Dios por cosas que no nos suman en nuestra vida, por cosas que a la corta o a la larga mejor nos hacen daño. ¿Cuántos de nosotros dejamos de perder el sentido de nuestro rumbo, la victoria de nuestra vida, nuestro llamado, el legado, lo que Dios ha depositado en nuestras manos? Perdemos el enfoque por cosas sin valor, por cosas perecederas. Gloria al Señor. Y mantener el enfoque es lo que garantiza el secreto de nuestra victoria. Cuando Pedro le dice al Maestro: voy, Jesús le dijo: ven. Pedro se sintió confiado y salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Sabías tú que tú tienes la condición, la cualidad y la característica de caminar sobre las aguas? Pero cuando perdemos el enfoque, comenzamos a hundirnos en las aguas. Y yo no sé qué tan profundas sean las aguas que están rodeando tu vida, pero si dejas de ver al Maestro, vas a seguir hundiéndote en las aguas. Te va a pasar o va a continuar como estaba Pedro cuando dejó de ver al Maestro. Comenzó a hundirse en las aguas. Y quizás Pedro al principio
Cuando vio que el agua le estaba dando por los tobillos, quizás no le prestó atención y dijo, esto es parte del proceso de las aguas. Pero siguió desenfocado de aquel que le había dicho, ven. Y continuó hundiéndose. Y en un momento determinado, usted sabe lo que le pasó a Pedro. Dejó de ver al que lo había llamado y comenzó a ver el agua que lo estaba hundiendo. Y simple y sencillamente continuaba hundiéndose. Porque el agua que te está hundiendo no tiene poder para salvarte, pero el que te llamó, el que te dijo ven, es el que te va a hacer caminar sobre las aguas. Yo no sé si tú logras entender esto, Pero no es el problema que te agobia. Fue quien te llamó. No es quien que tiene que detenerte en lo que está pasando. Es que tiene que ver a aquel que transformó tu vida en el principio. Es que tu enfoque debe de estar proyectado en Él. Gloria al Señor. ¿O qué tú crees? Que en el mundo no vamos a tener aflicción. Pero hay alguien que dijo, pero confía porque yo he vencido al mundo. Y ese alguien que dijo esa palabra fue el que te llamó a ti y el que me llamó a mí. El secreto de tu victoria está en no perder tu enfoque. La Biblia está llena de grandes hombres de Dios. Y no podíamos pasar la mañana, el día siguiente hablando de esos hombres que mantuvieron su enfoque. Y yo podría mencionarle a David, si David se hubiese puesto a ver el gigante que estaba desafiando el pueblo de Israel, es posible que David hubiese perdido su enfoque, pero se mantuvo con su frente en alto y con su corazón puesto en el Dios que lo había llamado. Y por grande que fuera el gigante, él tenía su iba a dar la victoria. Y él no veía al gigante, él veía al que estaba con él. Gloria al Señor. Te podría mencionar grandes hombres de la Biblia que lo tuvieron todo, como fue el caso de Job, y en un momento lo perdió todo. Y luego de haberlo perdido todo, vinieron 3 amigos que tenía y comenzaron a cuestionarlo. Pero Job sabía cómo estaba su condición con Dios. Y Dios sabía quién era Job. Porque en los primeros capítulos Dios da un detalle de quién era este muchacho. Y Dios lo describe como un varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria al Señor. Y todavía sus amigos lo cuestionan. Job se mantiene enfocado en aquel en quien él había creído. Y en un momento determinado, cuando ya ni los amigos, estaba la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice, ¿y acaso vamos a recibir de Dios nada más las cosas buenas y las malas no? Jehová dio y Jehová quitó, y sea su nombre bendito. Y lo que pase a él sea la gloria. Que me siento presionado por lo que me está pasando. ¡Gloria a Dios! Que me siento cagado, como hay muchas personas que me siento cagado, que esto se me está cayendo y que no aguanto más. ¡Gloria a Dios! Nunca pierda tu enfoque, porque es el secreto de tu victoria. Y cuando tu enfoque esté puesto en las manos de Dios, tú vas a ser altamente recompensado. Gloria al Señor. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, del 8 al 12. Entonces Pedro
del mismo Pedro que comenzamos hablando, que tuvo un llamado de Dios, del mismo Pedro que se estaba hundiendo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y sabe lo que había pasado? En el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que Pedro y Juan iban al templo a orar. Y había un paralítico que todo el mundo lo conocía, que era paralítico porque este hombre vivía pidiendo limosna en la puerta del templo. Y un día, Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron: mira, no tenemos oro ni plata. Y quizás tú estás pidiendo algo para tú alimentarte. Y ahora mismo ese algo no lo tenemos para dártelo, porque no tenemos oro ni plata. Pero hay una enfermedad en tu interior más grande que tú necesitas, que está por encima de tu sentir hambre, que es el sano. Levántate y anda. Y en aquel instante el hombre salió corriendo, dando brinco y dándole gloria a Dios. Y por esta razón, Pedro y Juan en el capítulo 4 estaban siendo enjuiciados. Y él comienza a decirle esto: ustedes por la sanidad por el bien que se le ha hecho a un hombre de esta comunidad, por el bien que Dios ha hecho haciéndole un milagro, algo que nada ni nadie podía hacerlo, solamente Dios, ustedes nos están enjuiciando. Comencé ahorita diciéndole que le iba a decir que Jesús escogió los que estaban prácticamente, los que eran desechados de la sociedad, desechados de la humanidad. Jesús, la piedra desechada por los edificadores, vino a ser la piedra, la base central del ángulo. Tu enfoque se pierde cuando tú permites que esa piedra, que es la que hace el engranaje perfecto del ángulo, salga de tu vida. El secreto de tu enfoque se pierde cuando tú pones a Jesús en el lugar que realmente no le corresponde. Porque en tu vida le corresponde el primer lugar. Es la piedra angular, la que desecharon otros. Y cada vez que comienza a desechar esa piedra angular, cada vez que tu enfoque deja de ver a Jesús como la base de tu familia tiene problemas. Cuando tú dejas de poner a Jesús en el primer lugar, tú comienzas a tener problemas. Tu enfoque se pierde. Pedro, en las aguas, cuando dejó de ver a Jesús, comenzó a perder su enfoque. El secreto de él llegar hasta donde el maestro se perdió.
no pierdas tu enfoque. Mantente siempre mirando a aquel que te llamó y va a tener tu victoria segura. Dios te bendiga, Dios te guarde.